Bienvenidos a la cuarta sección de la serie Una respuesta al Dr. Alberto Dreyer, al video La naturaleza humana de Jesucristo. Esta cuarta sección lleva por título una pregunta, que es la siguiente. La condición espiritual del impío del Salmo 58:3 ¿era la condición espiritual de María, la madre de Jesús? Repito, la condición espiritual del impío del Salmo 58:3 ¿era la misma condición espiritual de María, la madre de Jesús? En esta ocasión estaremos reaccionando a la exposición del Dr. Alberto Dreyer, partiendo de su documento del mismo título de su video, La naturaleza humana de Jesucristo, centrándonos esta vez en el inciso número 2 del documento, inciso titulado Por naturaleza somos malos, pecadores y mortales. Por consiguiente, se requería que el Hijo de Dios no heredase la naturaleza pecaminosa de Adán para poder darnos vida. Página 4 del documento. Desglosado con ciertas diferencias menores también en el video por el mismo expositor, este pensamiento. En esta sección, el expositor hace un fuerte énfasis en demostrar que la condición caída del pecador, su naturaleza corrupta en todo sentido, no puede ser nunca la naturaleza que nuestro Señor tomó o asumió. Esto porque la forma en que tanto la Biblia como los escritos de Ellen G. White describen esa naturaleza corrupta es completamente opuesta, contraria a la descripción que ambas fuentes dan de la naturaleza humana reflejada en Jesucristo, una naturaleza procedente del engendramiento llevado a cabo por el Espíritu Santo, en total contraste con la naturaleza del hombre caído, engendrado por otro hombre. Y dentro de este marco, el expositor procede a dar varios textos bíblicos donde se describe claramente la corrupción propia de la naturaleza humana caída en sí misma. Textos donde dicha corrupción propia de la naturaleza humana caída se enfatiza desde diferentes ángulos. Así, por ejemplo, el expositor hace uso de textos como los siguientes, entre otros. Salmo 51:5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Enfatizando en este caso la corrupción de la naturaleza humana caída desde su propio engendramiento. En el mismo sentido, emplea Salmo 58:3, que dice, desde la matriz están desviados todos los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Luego, se cita textos que refuerzan el concepto de la corrupción propia de la naturaleza del ser humano caído, entre otros. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia. Estamos hablando de Efesios. Y el expositor adjunta a estos textos una declaración de Ellen G. White que dice así: la naturaleza humana fue corrompida en su misma fuente. Inmediatamente después hace una pregunta en la página 5 de su documento, que es la siguiente. El expositor: ¿puede decirse de Jesús que era por naturaleza hijo de ira, hijo de desobediencia? A lo que responde con un no, el mismo expositor. Dice, no, él era hijo de Dios. Él no heredó ni el pecado, ni la culpa, ni la condenación de Adán. Él fue una fuente de vida, no una fuente de corrupción. Página 5 del documento. Luego,
En la misma página se refiere al concepto de la corrupción propia de la naturaleza del hombre caído, con textos como Primera de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. Salmo 143:2, Romanos 3:9 y 10 y Primera de Juan 1:8 al 10. Este último, de paso, usado en una forma muy fuera de contexto, como intentaré demostrarlo en otra sección de esta serie. Y luego se cita Job 14:4, 15:14 y Proverbios 20:9. Todos estos enfatizando lo mismo, la corrupción propia de la naturaleza del hombre en condición caída. Y a continuación, el expositor hace una pregunta que a la vez contesta, que es la que pretendemos contestar en esta cuarta sección. La pregunta es la siguiente, siempre en la página 5 del documento. Él dice: ¿puede este prontuario de la naturaleza humana de los hijos de Adán, con sus tendencias pecaminosas heredadas y cultivadas, ser el mismo prontuario de la naturaleza humana del Redentor del mundo? Malo, impotente, contaminado e inmundo, errante, pecaminoso, merecedor por naturaleza de la penalidad del pecado, etc. Por supuesto que no. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. 1 Corintios 15:50, y allí termina lo que estamos citando de él. Bien, tenemos la pregunta y también tenemos la respuesta del expositor. ¿Para qué buscarle entonces otra respuesta? Bueno, aun cuando el autor del documento ha respondido su propia pregunta, creemos que a esa respuesta le hace falta algo, y ese faltante es crucial. ¿Cuál es el punto aquí? En primer lugar, y esto no lo trataremos en esta sección, el autor implica en la respuesta a su propia pregunta algunos términos que todo el que ha indagado un poco en la temática de la naturaleza humana de Cristo sabe que son términos que pueden tener más de un significado. No se limitan a un solo sentido, por lo menos en los escritos de Elena G. de White. Términos como cuáles: pecaminoso, impotente, etc. Estos términos no implican necesariamente corrupción propia causada por pecados cometidos. A manera de ejemplo, el término pecaminoso, leemos en el Ministerio Médico, página 238 de Elena de White. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para saber cómo socorrer a los que son tentados. Como puede verse aquí, Elena de White dice claramente que nuestro Señor tomó naturaleza pecaminosa. ¿Está diciendo ella con eso que Él era contaminado? De ninguna forma. ¿Por qué entonces emplea en referencia a la naturaleza humana que tomó el término pecaminosa? Por lo que ya mencionamos. Ese término no implica necesariamente corrupción propia. De ser así, estaría diciendo que nuestro Señor estaba contaminado de pecado. Esa es la razón por la que decimos que al autor del documento se le fue la mano al encasillar el término pecaminoso al referirse a la naturaleza humana caída en un único significado, a saber, contaminación propia. Pero como mencionamos, ese es el tema de otra sección, aunque en esta misma serie. Pero quizá de alguna ayuda sea dejar con ustedes otra declaración de Elena G. de White en esta línea. En este caso de Recibiréis Poder, página 59. Dice: el carácter humano, deformado por el pecado, es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Jesús se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y en cambio devolverle su propio carácter hermoso y excelente.
Y una más, en este caso, Desde el Corazón, página 36. Dice, revestido del manto de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaba salvar. En él no había ni engaño ni pecado. Siempre fue puro e incontaminado y sin embargo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Al revestir su divinidad de humanidad para poder relacionarse con la humanidad caída, trató de recuperar para el hombre lo que Adán había perdido como consecuencia de la desobediencia, tanto para sí mismo como para el mundo. Bien, después de esta declaración, ¿qué decir respecto a la pregunta del autor? Repitámosla, porque toda esta sección es a manera de respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, se hace necesario tener clara la pregunta, que es, ¿puede este prontuario de la naturaleza humana de los hijos de Adán con sus tendencias pecaminosas heredadas y cultivadas ser el mismo prontuario de la naturaleza humana del Redentor del mundo? ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? La respuesta es que si por ese prontuario el autor del documento se refiere a la condición del impío, irregenerado, corrupto, entonces compartimos al 100% la respuesta que el autor da a su propia pregunta. La respuesta es un rotundo no. Repito, si lo que se está preguntando es si la naturaleza que Jesús tomó fue la naturaleza del hombre caído, impío, irregenerado, enemistado con la ley de Dios, el hombre de mente carnal, vendido al pecado, esclavo de Satanás, discapacitado para obedecer la ley de Dios, entonces la respuesta clara es un rotundo no. No fue la naturaleza humana caída en esa condición la que tomó o asumió nuestro Señor. De paso, los textos empleados por el autor antes de hacer su pregunta son todos ellos textos que apuntan hacia la naturaleza caída del impío, del hombre en su corrupción, cuyo carácter está en abierta enemistad contra Dios o con Dios. Así lo dice el texto de Salmo 58:3, citado por el expositor. Dice, desde la matriz están desviados todos los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Lo mismo puede verse en Efesios 2 y 3, empleados también por el autor. Todos nosotros en otro tiempo, eso es importantísimo entenderlo, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia. Si esta no es la descripción del impío irregenerado, ¿de qué es entonces? Notemos que al describir esa condición, ese estado, se pasa a decir, hablando a los cristianos por parte del apóstol Pablo, en otro tiempo vivíamos en semejante condición. Pablo no se está describiendo a sí mismo ni a sus hermanos en el momento en que les escribe, porque ellos ya no son eso. Ya no son los impíos que eran antes. Ya no viven en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente corrupta. Ya no son más hijos de ira como los demás. Seguían siéndolo, los impíos. El autor cita también Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Otra vez, si la referencia que el autor del documento está haciendo aquí es a lo que el texto en verdad está aludiendo, al impío, al inmundo, entonces nuestra respuesta es la misma del autor.
es no. Nuestro Señor no tomó la naturaleza caída de un impío, de un corrupto, de un enemigo de la ley de Dios, de un inmundo, no irregenerado. Pero a todas luces, el problema aquí es que, tomando en cuenta la totalidad del documento y del video, lo que el autor está haciendo aquí al emplear estos textos y las declaraciones adjuntas de Elena G. de White es aplicando estos textos y las declaraciones de ella a la condición caída y actual de todo ser humano. Es decir, el autor está pretendiendo que entendamos que estos textos están haciendo referencia o identificando a todo ser humano en forma permanente, o sea que no hay ningún ser humano que no esté en esa condición. Y más aún, nunca ha habido ser humano que haya salido de esa condición, y por lo tanto decir que nuestro Señor tomó nuestra naturaleza humana caída equivaldría obligatoriamente, según él, a decir que tomó naturaleza humana impía, corrupta, en enemistad contra Dios, en esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Dónde está el problema en esto? El problema es enorme. Acerquémonos un poco más y lo veremos. De alguna importancia es repetir que si lo que el autor del documento está diciendo es que nuestro Señor no tomó la naturaleza del hombre caído en su condición de impío, de irregenerado, de esclavo del pecado, de guiado por la carne, etc., concordamos 100% en su posición. Nuestro Señor no tomó la naturaleza humana que caracteriza al impío, porque en tal caso Él no nació libre, sino esclavo también, así como nace todo impío. Mientras que Jesús era libre de la esclavitud del pecado, no solo desde su nacimiento, sino desde que fue engendrado. Pero esto es muy diferente a decir que Cristo no tomó naturaleza humana caída, espiritualmente hablando. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que el Señor tomó la naturaleza humana caída, pecaminosa, contaminada, sí, por el pecado, pero regenerada por el Espíritu Santo. La hermana White es clara en decir que Él tomó una naturaleza humana contaminada, pero abundan sus declaraciones donde recalca que fue una naturaleza humana caída, contaminada, pero regenerada. Nuestro Señor, hermanos y amigos queridos, tomó la naturaleza humana caída, pecaminosa, contaminada, sí, pero de un nacido de nuevo. La naturaleza humana, tanto en el área física como en la espiritual, de un nacido de nuevo, sigue siendo caída, sigue siendo susceptible a las tendencias innatas que incitan a los hijos de Dios a pecar. Mientras no se dé la glorificación, esa naturaleza caída sigue allí. Y es decisión del nacido de nuevo corresponder a sus insinuaciones o mantenerla a raya, en sujeción y control a través de la naturaleza divina implantada en él en ocasión del nuevo nacimiento. Es decir, las tendencias innatas al mal que incitan al ser humano caído a pecar no desaparecen de éste cuando éste nace de nuevo. Esas tendencias siguen allí. Eso es claramente enseñado por el apóstol Pedro. Por eso es que dijo, refiriéndose a esas tendencias que aún continúan en el nacido de nuevo, en 1 de Pedro 2:11, de la Reina Valera del 60, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nótese aquí que a quienes el apóstol encomienda abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma es a sus hermanos, a sus amados. La carta no fue dirigida a impíos, a inconversos,
Según los versículos 1 y 2, la carta tiene como destinatarios a los elegidos de Dios, a los santificados por el Espíritu para obedecer a los rociados con la sangre de Jesucristo. En fin, a los nacidos de nuevo es dirigida la carta. Pero se les dice a esos nacidos de nuevo que deben mantenerse alerta a fin de no ceder a los deseos de la carne. Esto es porque los deseos de la carne no desaparecen en el nuevo nacimiento. Allí siguen y debe batallarse contra ellos hasta el día de la glorificación. Esa naturaleza caída, pero regenerada por el Espíritu Santo a partir del nuevo nacimiento, fue la que asumió nuestro Señor. Pero esa no es la naturaleza del impío, a la que hacen alusión los textos empleados por el autor del documento en estudio. El impío no batalla contra los deseos de su naturaleza carnal. El impío vive para satisfacer esa naturaleza. De tal manera que estamos aquí ante dos cosas totalmente distintas que el autor del documento presenta como si fueran lo mismo, y ahí es donde está su error. Sintetizando el asunto, a manera de ejemplo, por medio de comparación, la condición de las personas a las que se hace referencia en Salmo 58:3, de las que se dice, desde la matriz están desviados todos los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira, no puede nunca ser la misma condición que la de las personas a las que se hace referencia en Efesios 2 y 3, de los que se dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nunca, jamás puede estarse hablando aquí de las mismas condiciones que caracterizan a las personas que se describen en Salmo 58:3. Pretender que ambas descripciones hacen referencia al mismo tipo de personas equivale a intentar revolver el agua con el aceite. De ser cierto que la naturaleza o condición caída de un nacido de nuevo es la misma que la de un impío, entonces el nacido de nuevo vive para satisfacer los deseos de la carne. Existe para hablar la mentira, según Salmo 58:3. Es hijo de ira, etc. Es decir, el nuevo nacimiento no hizo ningún efecto en él. Sigue siendo el mismo impío que era antes de conocer al Señor. ¿Qué cristiano juicioso podría concluir semejante cosa? Lo cierto es que una es la condición del impío y otra muy distinta es la condición caída del nacido de nuevo. Ambas naturalezas son caídas, contaminadas, pero con diferencias abismales. William Barclay, refiriéndose a la marcada diferencia entre el impío y el nacido de nuevo, a quien Pedro se refiere en su carta como quien debe abstenerse de los deseos carnales, comenta lo siguiente. El mandamiento básico de este pasaje, 1 de Pedro 2, 11 al 12, es que el cristiano se abstenga de los deseos carnales. Es de la mayor importancia que veamos aquí qué es lo que Pedro quiere decir con esto. Frases tales como pecado de la carne y concupiscencias carnales han llegado a tener un significado mucho más restringido en el uso moderno. Cuando hablamos de pecados de la carne, generalmente nos referimos al pecado sexual, pero en el Nuevo Testamento esa misma expresión abarca mucho más. Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 nos presenta una lista de los pecados de la carne y allí figuran adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Evidentemente, hay aquí mucho más que pecados corporales.
Los pecados de la carne incluyen mucho más que los groseros pecados del sexo y los apetitos corporales. En el Nuevo Testamento, la palabra carne equivale a mucho más que el cuerpo y la naturaleza física del ser humano. Significa la naturaleza humana separada de Dios. Significa la naturaleza humana no redimida y no regenerada. Significa la naturaleza sin Cristo. Significa la existencia vivida sin las normas, sin la ayuda, sin la gracia y sin la influencia de Cristo. El concepto de concupiscencias carnales y deseos de la carne, por lo tanto, incluye no solo los pecados groseros, sino todos los pecados de orgullo, de envidia, de malicia, de odio y de malos pensamientos que caracterizan a la pecaminosa y caída naturaleza humana. De estos pecados y de estos deseos, el cristiano debe abstenerse. La declaración leída de Barclay es de Santiago. Primera y segunda de Pedro, el volumen 14 de su serie, la página 229 y también la 230. Siempre en la misma línea de diferenciación entre el impío y el nacido de nuevo, en cuanto a la abstinencia de los deseos carnales a los que se hace referencia en la carta del apóstol Pedro, Louis Barbieri, en su comentario a la primera carta de Pedro, dice así: la vida diaria del creyente debería manifestar su relación con Dios. Pedro nos exhorta, como aquellos que son residentes temporales en esta tierra, a que nos abstengamos de los deseos carnales, porque ellos hacen la guerra contra nuestras almas. 2:11. El término deseos carnales parece constituir un término general para designar todos los deseos que se originan en la naturaleza corrompida del hombre. Pablo habla de lo mismo en Gálatas 5, 19 al 21. Pedro enfatiza que el creyente no pertenece a este mundo y por ello no debería llegar a formar parte de él. El verdadero problema con los deseos de la carne es que guerrean contra la parte espiritual del creyente, la cual debería crecer para ser santa, así como nuestro Padre Celestial es santo. Si el creyente ha de llegar a esa santidad, tiene que abstenerse deliberadamente de los deseos del sistema del mundo. Primera y segunda de Pedro, del comentario bíblico portavoz, páginas 56 y 57. El comentario de Barbieri es muy importante en el caso de nuestro estudio porque recalca la razón por la que el cristiano debe abstenerse de los deseos de la carne, y es por el hecho de no pertenecer ya a este mundo, y eso hace una marcada diferencia entre el impío y el cristiano. Haciendo referencia a esta diferencia resaltada en estos textos de Primera de Pedro, John McClanahan dice: los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad por la localidad o el habla o las costumbres, porque no viven en alguna parte en ciudades propias, ni tampoco usan lenguaje diferente. Viven en sus propios países, pero son solo peregrinos. Mantienen su participación en todas las cosas como ciudadanos y sufren todas las durezas como extranjeros. Cada país extranjero es una patria para ellos y cada patria es extraña. Se casan como todos los demás hombres, tienen hijos, pero no desechan su prole. Tienen sus alimentos en comunidad, pero no sus esposas. Están en la carne, pero no viven de acuerdo con la carne. Su existencia está en la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. El reconocido expositor bíblico F.B. Meyer, haciendo referencia a la diferencia entre la incapaz condición del impío de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con la total posibilidad de obediencia y sujeción a la voluntad divina por parte del nacido de nuevo, aun cuando sigue teniendo condición caída, dice: entendamos que es posible el refrenamiento propio. Es verdad que somos hijos de una raza pecaminosa y comenzamos la vida con la mancha del mal en nosotros.
Esta no es materia de argumentación, sino de la experiencia de cada individuo. Aunque el tercer capítulo de Génesis y el primer capítulo de Romanos nunca hubieran sido escritos, deberíamos haber sentido que en alguna parte de la historia de nuestra raza había sucedido un terrible lapso o que un ser maligno había influido en ella. Desde el principio hay en nosotros toda la tendencia hereditaria para gratificar hasta el exceso todos los deseos del apetito natural. Además de esto, hemos intensificado esas tendencias heredadas por nuestras verdaderas transgresiones. Hemos cedido repetidas veces y cada vez ha sido nutrida su fuerza. Y somos semejantes a un atleta que se permitió ser amarrado con hilos de algodón, cualquiera de los cuales podría romperse en un momento, pero que todos juntos le sujetan como una cadena de hierro. Pero, no obstante esto, es cierto que ninguna tentación puede sobrevenirnos que no sea común a los hombres, ninguna contra la cual Dios no pueda socorrer. Sería impío decir que Dios ha permitido que el mal llegue a tal grado que no puede contender con él, o que hay algún pecado que usurpe su trono en el dominio interior, que él, Dios, no pueda vencer. No importa cuán fuertes sean tus tendencias heredadas hacia el mal o los hábitos que hayas formado por los actos sucesivos del pecado, Dios puede librarte y guardarte de ser vencido. Es posible aún para ti abstenerte de las concupiscencias carnales que han estado sujetando tu alma, así como los moabitas y filisteos hicieron con la bella tierra de Israel en los días cuando gobernaban los jueces. Todo mandamiento lleva en sí una promesa, y este ruego cariñoso por una vida mejor y más pura guarda en sí la oferta divina de que serán algún día más que vencedores, teniendo bajo tus pies, más que vencedor, teniendo bajo tus pies la carne y los deseos egoístas. Esto nos lo dice Meyer en Probado por Fuego, su comentario a la primera epístola de Pedro, páginas 105 y 106. Me pregunto, ¿será que pueden dársele estas palabras de ánimo y esperanza y confianza en Cristo al impío? Es decir, puede decírsele, ánimo, tú puedes vencer tus deseos carnales, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cómo les parece? Por supuesto, sí. Él también puede, como otros que estaban como él, aceptar a Cristo, porque solo en Cristo puede hallar solución a su problema. Pero no puede sujetar los deseos de su carne mientras no conozca a Cristo y mientras no se entregue a Él. De nuevo, estamos ante dos condiciones totalmente distintas, aunque caídas ambas. Una corrupta y la otra corrupta pero regenerada. La caída, contaminada, corrompida, pero regenerada, fue la que asumió nuestro Señor al hacerse carne. Esta realidad de la diferencia clara entre la condición del impío y la del cristiano fue resumida en el folleto de lecciones de la escuela sabática de Primera de Pedro, titulado Una esperanza viviente, de julio, agosto, septiembre de 1992, donde leemos: la naturaleza caída aún permanece después de que nos hemos entregado a Cristo, pero ahora está bajo el control del Espíritu Santo. Y en relación a Efesios 2:3, citados por el autor del documento en estudio, para hacer referencia a esa naturaleza impía, corrupta, enemistada con Dios y con su voluntad santa, no está de más recalcar que, como ya se mencionó, aplicar ese texto a la condición del cristiano en el momento en el que Pablo escribe su carta está totalmente fuera de lugar también, porque son diferentes términos y frases. El mismo texto enfatiza que ellos ya no están en esa condición corrupta, no regenerada,
era para ellos algo del pasado. Su naturaleza seguía siendo caída, pero ahora estaba regenerada. Pablo no está hablando de la condición de ellos para el momento en que les escribe la carta, sino haciendo alusión a la vida pasada de ellos como impíos. Es por eso que en los versículos siguientes pasa a decirles lo que son ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, siendo impíos pues, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, leí Efesios 2, 4 al 10. Una vez más hay que hacer la pregunta: ¿puede decirse esto del impío? ¿Puede decirse del impío que ya no está muerto en pecados? ¿Puede decirse del impío que tiene vida nueva? ¿Puede decirse del impío que fue revestido resucitado juntamente con Cristo? ¿Puede decirse de él que está sentado en los lugares celestiales? ¿Puede decirse del impío que es hechura de Cristo y que ha sido creado en Cristo? Si todo esto puede decirse del impío, entonces ¿qué necesidad hay de hacerse cristiano? No, mis queridos hermanos y amigos, la condición caída del impío nunca es igualada en la Biblia con la condición caída de los nacidos de nuevo. Es la misma en su condición original, caídas ambas, pero nunca la misma después de que esa condición impía ha sido regenerada. A partir de ahí las Escrituras hablan en términos de un antes y un después, un pasado y un presente que en nada se parecen, sino que por el contrario son condiciones opuestas, aunque caídas ambas. Así por ejemplo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora noten cómo termina. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y gloria al Señor por eso. Pero notemos aquí el cambio que se opera en la condición caída del impío cuando experimenta el nuevo nacimiento. Ahora, aun cuando su condición sigue siendo caída, ha sido lavado, ha sido santificado, ha sido justificado. ¿Puede decirse esto del impío y regenerado? Entonces, ¿están el impío y el nacido de nuevo en la misma condición espiritual? Por supuesto que no. Lo que nos lleva a concluir que igualar la condición espiritual del impío y del nacido de nuevo equivale a pasar por alto todos los textos bíblicos que resaltan la diferencia entre ambos estados. Mi pregunta en este caso para el doctor Treyer es: la condición caída del impío del Salmo 58:3, en el contexto del área espiritual, ¿era la misma condición caída de María, la madre de Jesús? Si no fui muy claro, la sintetizo. ¿Era María impía?